Podcast. Lo mejor está por escuchar. Falleció este lunes en Madrid a la edad de 75 años, víctima de una larga y penosa enfermedad. Pamplona se suma a la lucha contra una enfermedad incurable para cronificarla o curarla. Acudió al hospital y le detectaron una enfermedad terminal. Sufre una grave enfermedad a los 63 años. Pacientes con cáncer. Padeció cáncer. Con más casos de cáncer. Que están relacionadas con el cáncer. Con más casos de cáncer. Pasado un cáncer. La enfermedad del cáncer. Básicamente un cáncer. El Día Mundial del Cáncer. 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 El cáncer se habla. Cuando un niño o una niña atraviesan un proceso oncológico requiere toda clase de cuidados. Cuidados médicos, por supuesto, pero también psicológicos, nutricionales y físicos. Para los más pequeños, el cuerpo y el movimiento forman una parte esencial de su bienestar y su desarrollo. Cuando pensamos en oncología pediátrica, rara vez pensamos en una pelota, un juego, una colchoneta, una sesión de movimiento guiado. Y sin embargo, ese otro lado, el de la fisioterapia y el ejercicio físico adaptado, también forma parte del tratamiento. La fisioterapia oncológica pediátrica no solo ayuda a recuperar y rehabilitar las capacidades físicas en menores, sino que es una herramienta básica para el bienestar integral del niño o la niña con cáncer. Episodio 6. De fisioterapia oncológica en menores se habla. Hoy hablamos de juego, de movimiento, de salud. Hoy hablamos de fisioterapia oncológica pediátrica. Nos acompaña Borja Recuenco, gestor de fisioterapia y ejercicio físico de la Asociación Española contra el Cáncer, también experto en fisioterapia oncológica pediátrica. Bienvenido al Cáncer se habla, Borja. Muchas gracias, muy encantado de estar aquí. Encantados nosotros de tenerte por aquí en este programa. Lo primero que te queríamos preguntar es ¿en qué se diferencia trabajar con niños y niñas con cáncer de otras ramas de la fisioterapia? Bien, pues dentro de la fisioterapia, pese a que todavía no existe un modelo de capacitación o de especialización en diferentes ramas, es cierto que diferentes terapeutas, cuando hemos tenido algún paciente menor con cáncer en este caso, hemos visto el contexto tan complejo que tiene. Por un lado, el proceso oncológico, que ya en el adulto se necesita unos conocimientos y un abordaje de la complejidad de la situación que conlleva un diagnóstico y un tratamiento y una vida después del cáncer. Y dentro de esta parte se añade pues que los niños y niñas que padecen cáncer y los adolescentes tienen un proceso de desarrollo dentro de esa parte y que no hay que perderlo de vista. O sea, que necesitamos una mirada más sensible, más global y que se pueda adaptar a cada etapa de ese desarrollo. Entonces, dentro de la fisioterapia, pues no solamente podremos centrarnos en cuál ha sido el impacto físico y funcional que tenga el tratamiento y la misma enfermedad, sino qué está pasando en ese menor con cáncer a nivel emocional, qué está pasando en su entorno social y también cómo afecta a ese nivel físico y funcional toda alteración que tenga a nivel cognitivo o a nivel del tipo de relaciones sociales y familiares que se están generando en ese punto. Así que simplemente por remarcar, pues sería que estamos trabajando con seres humanos en el proceso de desarrollo y que por tanto dentro del mundo del niño lo que no se debe perder de vista es que esa persona está labrando o trabajando, construyendo cómo va a ser a futuro y cómo va a ser su vida en el día de mañana. Lo decías muy bien tú al inicio, estamos ante un contexto complejo, pero yo te preguntaría, ¿es necesaria una formación específica o una especialidad, digamos, en fisioterapia para abordar a este tipo de pacientes?
Pues sí, María, justo como remarcaba antes, ahora mismo no existe ni en oncología ni en ningún otro ámbito, aunque se está trabajando dentro de los colegios profesionales de fisioterapia el capacitar a los profesionales según el rango de experiencia y de formación que tengan. Ahora mismo no lo hay. Sin embargo, aquellos que tenemos una experiencia en un grupo de pacientes y una patología funcional concreta en un marco como el del cáncer, sabemos que no se puede dar cabida a una improvisación dentro de este contexto, sino que necesitamos una formación tanto en qué necesita el fisioterapeuta saber a nivel de abordaje infantil. Todas esas etapas de crecimiento tienen un contexto a nivel pedagógico, a nivel de abordaje no solamente con el paciente, sino con la familia. Y luego, por otra parte, conocer el contexto oncológico, qué tratamientos se aplican según qué diagnósticos obviamente hay y cuál es la perspectiva que hay respecto al paciente y ese futuro de tratamiento. Entonces, partiendo de esa base, el fisioterapeuta o la fisioterapeuta necesitará, por un lado, reconocer signos de alerta que pueda haber cuando ese paciente o esa paciente está en tratamiento o va a enfrentarse al mismo o lo ha superado pero necesita un seguimiento, y también manejarles con seguridad, porque partimos de un pasado en el cual respecto al paciente oncológico, tanto adulto como niño, pues se evitaba aplicar esa fisioterapia desde un principio, y sin embargo se ha sabido que el abordaje precoz favorece que se puedan manejar de mejor forma síntomas tan limitantes a nivel funcional o de tanto impacto físico como la fatiga oncológica, la neuropatía periférica secundaria a la quimioterapia, o los riesgos que hay a nivel osteoarticular o a nivel de la toxicidad cardiovascular o del sistema nervioso. ¿Y qué tipo de intervenciones realizáis con un niño o una niña que está en tratamiento contra el cáncer? Bueno, este punto va a variar mucho en función del tipo de cáncer que padezca el menor y también del tratamiento que esté recibiendo, si es que lo está recibiendo o lo ha recibido. Por eso mismo, recogiendo la pregunta de antes, podemos anticiparnos con una adecuada información a esos posibles efectos agudos del tratamiento y también a esos efectos tardíos que pueden ir apareciendo por el mismo hecho de tener una aplicación de radioterapia en una etapa vital determinada o un tipo de quimioterapia que puede tener riesgo de neuropatía. Todo eso nos podemos ir anticipando, y también a un modelo de edad y de desarrollo que tiene el paciente por el mero hecho de ser menor y de estar en esa fase. Entonces, sabiendo cuáles son los hitos de desarrollo que tiene que ir consiguiendo, pues vamos a aplicar una fisioterapia que se adaptará a ese entorno pediátrico. Eso es lo que te quería preguntar, cómo se diseña una sesión en función del estado, y lo decías, de la edad del niño o de la niña a la que se está atendiendo. Sí, eso es, cómo diseñamos esa sesión. Por un lado va a ser, con ese conocimiento que tenemos, ver los objetivos que se plantean, que puede ir desde simplemente trabajar una mejora en la fuerza, ¿vale? En la fuerza muscular, o un tipo de ejercicios funcionales para tanto desarrollar una función como para rehabilitarla, o trabajar en la postura, en la estimulación temprana o en el trabajo respiratorio, por ejemplo. Eso ya sería de dónde parte la terapia y qué objetivo se plantea. Sin embargo, en el niño y la niña, dentro de tener esos objetivos, necesitaremos también conectar
tener un vínculo terapéutico con esa persona, y eso solamente se logra entendiendo la motivación que tiene ese paciente y dentro de esa motivación el cómo adaptamos los ejercicios, qué tiempos manejamos y cómo vamos a adaptarnos sobre todo a que sea seguro, que el niño o la niña se sientan cómodos durante la sesión, que se sientan confiados para poder explorar y para poder tener una experiencia significativa en la sesión, y que eso luego se extrapole a su entorno habitual, a su casa, a su colegio, a su entorno de barrio, de amigos, de ir probando y viendo que el movimiento y la actividad física incluso son favorecedores para tener una vida pues mucho más completa. Imagino, Borja, que a esas edades, bueno, pues el juego es una herramienta fundamental, es parte de la terapia, ¿no? Sí, efectivamente. El juego, de hecho, es una herramienta que tiene que ver con el aprendizaje, con lo cual, como bien estamos diciendo, que el menor con cáncer todavía está en un proceso de desarrollo, incluso en la adolescencia están desarrollando su personalidad, están adaptándose a un crecimiento de su estructura, de su cuerpo, de su capacidad muscular. Por tanto, dentro de esos juegos lo más importante es manejar la expectación por un lado, o sea, como terapeutas tenemos que hacer un ejercicio, una terapia, unas sesiones que sean atractivas para ese menor y que tenga la motivación en alto desde un principio. Y dentro de esa expectativa ir generando ganas de que el niño, la niña o el adolescente explore, ¿vale? Vea su capacidad de movimiento, su capacidad también a nivel muscular o de resistencia, y que eso le motive para seguir explorando y para seguir avanzando, para luego en un punto como veíamos, pues a nivel de su vida habitual, pues pueda extrapolarlo y pueda aplicarlo de una mejor forma, y eso luego se traduce en esa experiencia significativa que hace que esa plasticidad que tiene el sistema nervioso central, el cerebro cuando está en desarrollo, genere un aprendizaje significativo, es decir, que esa coordinación de movimiento que ha hecho durante la sesión sea algo que se vaya a poder desarrollar y que tenga una base para poder luego seguir mejorando. Sabemos, bueno, esto es transversal a todas las edades, que el cáncer, bueno, pues no solo afecta al cuerpo, también impacta emocionalmente. ¿Qué relación existe entre lo físico y lo emocional en estos menores oncológicos? Bueno, pues es una gran pregunta. Lo físico, lo cognitivo y lo emocional están muy relacionados, sobre todo volvemos a incidir en que el cáncer en una etapa cualquiera de la vida pues va a tener un impacto en todos esos sentidos. O sea, al final va a generar ciertos miedos, cierto malestar que incluso puede venir de los propios síntomas, pero también a nivel emocional pues va a generar esa incertidumbre, esa falta de seguridad, que es con la que vienen no solamente los pacientes, sino también los familiares y cuidadores, y que vamos a necesitar, pues dentro, por ejemplo, de esta fisioterapia, esta rehabilitación, manejar y saber cómo adaptarnos al mismo. Pues, por ejemplo, antes hablábamos del juego, y el juego obviamente va a variar según la edad, es decir, un niño que tenga 6 años pues necesitará un tipo de juego más simbólico, más de experiencia sensitiva, y un niño más mayor, de 12 años, por ejemplo, pues ya le puedes estructurar más la sesión hacia un tipo de ejercicios, o incluso a lo que sería ya algo más cercano a un entrenamiento. Pero lejos de eso, el niño o la niña puede llegar con algo que le afecta a nivel emocional, a nivel cognitivo, a esa percepción de su imagen, a esa pérdida de autonomía porque hay mucha sobreprotección a nivel familiar, o a esa falta de saber, o sea, controlar lo que está pasando en su propio cuerpo. Entonces tenemos que hacer que ese paciente o esa paciente se sienta cómodo, activo y comprendido, sobre todo, con lo cual dentro de lo que tengamos planificado en la sesión,
hay veces que incluso tenemos que rebajar la expectativa, que amoldarnos a cómo viene ese paciente a nivel emocional y dentro de lo que teníamos planificado en la sesión a nivel de juegos y ejercicios, muchas veces mi experiencia es que nos adaptamos y hacemos una sesión más comunicativa para favorecer ese vínculo dentro de que la situación ahora mismo no está para hacer ese volumen de ejercicio que teníamos previsto. Modificamos incluso a nivel postural ejercicios que teníamos pensados para que sean más favorables al estado de ánimo o de energía que tiene en ese momento esa persona. Y luego también nos adaptamos, si hay un daño también a nivel cognitivo, a cómo nos comunicamos con el paciente, a cómo le planteamos ejercicios desde un ejercicio que puede ser muy complejo y con muchas variables y que a otro paciente le puede venir muy bien y motivarle mucho, a un paciente con una alteración cognitiva derivada de una cirugía, de una radioterapia a nivel craneal, y siendo niño necesita que le des un ejercicio que sepa manejar, que tenga unas órdenes muy concretas, muy acompañadas y asistidas en muchos casos, simplemente para que obtenga esa experiencia, esa sensación y esa diversión, que es lo que buscamos con una terapia de rehabilitación adaptada al niño. Y después del tratamiento, Borja, ¿qué papel tiene la fisioterapia de cara a normalizar, por ejemplo, ya su rutina escolar, su rutina familiar y también la laboral, lógicamente, en un futuro? Este es el aspecto a tener en cuenta a futuro, porque justo a nivel escolar, por ejemplo, puede ser el futuro de un niño que está hospitalizado y que obviamente lo que se intenta es que salga de ese ingreso hospitalario lo antes posible y que siga el tratamiento a nivel ambulatorio y posteriormente que finalice y acuda a esa escuela. Y luego a nivel laboral, familiar y social también, con ese entorno de amistades que el niño, la niña y el adolescente necesita ir generando y haciendo más complejo, la fisioterapia puede ayudar a mejorar esa adaptación, esa integración del paciente a nivel comunitario para minimizar el impacto que tiene a nivel físico y funcional el cáncer y los tratamientos, y por tanto que ese niño, esa niña pueda llevar una vida lo más normalizada y humanizada posible. Dentro de que los estudios que se van haciendo en supervivencia demuestran que necesitan un apoyo de la fisioterapia y del ejercicio a nivel preventivo, porque son pacientes que el 60% de ellos y de ellas tienen secuelas a largo plazo, efectos tardíos de los tratamientos, y que el 33%, es decir, un tercio de esos pacientes supervivientes que padecen secuelas van a tener una secuela grave que ponga en riesgo su vida, con lo cual la rehabilitación y el seguimiento de fisioterapia y el ejercicio físico integrado en su vida diaria es la forma de prevenir un empeoramiento de su estado de salud y un acortamiento de lo que son pues procesos de enfermedades crónicas, de posibles recaídas. Es algo que le tiene que acompañar en su día a día. Y luego dentro de los pacientes, cuando se integran a nivel laboral y a nivel escolar, necesitan también que se entiendan sus circunstancias, porque todos estos seguimientos, estos añadidos a la vida del paciente superviviente que ha pasado por el proceso, pero ve que sigue estando presente ese cáncer, ese equipo médico que le acompaña, hay aspectos sociales como ese derecho al olvido que recientemente sí. se aprobó y tan necesario, ¿verdad? Es tan necesario. Claro, ven que quieren hacer una vida independiente del propio hecho de la enfermedad, y esto a veces es muy difícil porque los pacientes y las pacientes nos comentaban a lo largo supervivientes que incluso por el mero hecho de estudiar una carrera universitaria pues tenían condicionantes más difíciles para hacer esa carrera. Ya lejos de lo funcional y lo físico que tengan que adaptar, también es
el hecho de tener que acudir a más revisiones médicas de las que son habituales en esas edades. Y a nivel laboral pasa lo mismo, mayor frecuencia de bajas médicas, mayores permisos que tienen que pedir para poder acudir a estas revisiones o simplemente para hacer esa rehabilitación que necesitan. Entonces hay que entender bien ese futuro y darle la mayor autonomía y confianza posible a estas personas. ¿Y los mitos que os encontráis, los mitos más comunes en torno a la fisioterapia en pacientes oncológicos cuando son niños y adolescentes? Sí, pues dentro de que no son pocos los mitos también que existen en la fisioterapia oncológica, ¿vale? Como esta parte que hablábamos del pasado de la fisioterapia, que tan alejado estaba del paciente o que se dejaba para una fase posterior al tratamiento. En los niños ya, por el mero hecho de ser niños, hay ciertos mitos respecto a que se pueden recuperar, o sea, al tener mayor plasticidad y estar en desarrollo, tienen una capacidad de recuperación mayor, y eso es cierto. Pero esto lleva a un falso pensamiento en el cual podemos pensar que se recuperan con el tiempo o que tienen mayor capacidad para hacer frente a todo tipo de tratamientos y de situaciones, y que esto al fin y al cabo es cuestión de tiempo y de normalizarlo y de restarle importancia. Y nada más lejos de la realidad por ese 60% de efectos tardíos que tenemos presente, y que ya hay unidades de fisioterapia y de ejercicio que han demostrado que haciendo un acompañamiento desde el diagnóstico en estos menores con cáncer y dando pautas e integrando el ejercicio en su vida, al fin y al cabo mejoran hasta un 17% la fuerza muscular y la capacidad cardiorrespiratoria que tendrían sin este apoyo. No es mal dato. Entonces, desde luego, no es mal dato, ¿eh? No es mal dato, y de hecho es algo que va a favorecer que luego ellos mismos y ellas mismas puedan desarrollar su vida lo mejor posible. Y luego el tema de que dentro de esa sobreprotección familiar pues hay mucha tendencia, ¿no?, a llevarse al engaño en cuanto a la funcionalidad, ¿no?, de pensar que simplemente por el mero hecho de que el niño puede andar, que el niño o la niña puede comunicarse bien y juega, no significa que a futuro esté libre de que aparezca algún efecto tardío de ese tratamiento. E incluso sí, perdón. No, que te iba a preguntar. No, sigue, continúa. Sí. Nada, era que en el aspecto cognitivo, por ejemplo, en la neuropsicología necesita este seguimiento porque dentro del desarrollo del sistema nervioso central a futuro pueden aparecer secuelas que antes no se habían previsto, y a nivel físico evidentemente también puede pasar esto. Entonces, en el proceso en el cual el niño, la niña o el adolescente necesita una capacidad física o una habilidad física funcional para hacer frente a su rutina diaria, puede aparecer ese problema cuando ya el cáncer y su tratamiento han finalizado. Entonces necesitan ese acompañamiento. Ese acompañamiento. ¿Y cómo se coordina el equipo médico, el de la fisioterapia, con el resto de profesionales que acompañan al menor? Bueno, pues este es un tema muy complejo y que también depende de dónde nos situemos. En el proceso de abordaje primario, podamos decir, en hospital, por ejemplo, el equipo de fisioterapia está integrado dentro de la unidad de rehabilitación, y esta unidad de rehabilitación se coordina con el resto de equipos médicos. Y en hospitales que ya están muy enfocados en la oncología pediátrica, de hecho, ya se coordina todo el equipo asistencial sanitario, integrando todo lo posible a la fisioterapia dentro de estos equipos de atención de casos. Con las familias, ¿cómo se involucra a los cuidadores en la continuidad de los ejercicios o las actividades de casa? El papel de la familia es central, o sea, es esencial, y no tendría sentido nuestro abordaje sin contar con su colaboración y también con la información que le damos a nivel de orientación terapéutica. Y en oncología pediátrica es obvio que no tratamos simplemente al menor con cáncer, sino que hay un sistema familiar implicado en el proceso, con lo cual es muy importante
que los fisioterapeutas sepamos cómo acompañar, cómo formar y cómo implicar a esos padres, a esas madres y a los cuidadores. Entonces no se trata, aunque también es otro de los engaños que puede haber dentro de cómo ve la sociedad a la fisioterapia, no somos profesionales que intenten mandar unos deberes a nivel físico o unas tablas de ejercicio, sino que intentamos en este caso, en este contexto, ayudar a una familia y a entender que cómo hace el niño determinados movimientos, qué es lo que le motiva al niño y cómo pueden mejorar su actividad, o cómo pueden adaptárselo, si es jugando en el suelo o poniendo un escalón para que pueda hacerlo de mejor forma. También es fisioterapia, también es rehabilitación y es la familia la que debe entenderlo para saber cómo ayudar mejor a su hijo, a su hija. Entonces, es clave que dentro de las sesiones muchas veces esos padres, madres y cuidadores vean cómo se desarrollan estos ejercicios, los hitos que vamos consiguiendo, y también que podamos trabajar con ellos el cómo adaptar en un contexto real, sabiendo cómo es el entorno donde se mueve el paciente, cómo es el domicilio, qué posibilidades tienen, qué juegos tienen allí, de qué materiales disponen, y también incluso son los mismos familiares los que nos aportan cuáles son las dificultades reales a la hora de hacer ejercicio, actividad física en el día a día del menor. Entonces, gracias a eso, si tenemos una buena comunicación y un buen vínculo, es como nos podemos anticipar a cómo favorecer que ese paciente, una vez que ha aprendido con nosotros en la sesión, pueda aplicarlo de una mejor forma y con mayor constancia en casa y sin que parezca que está haciendo fisioterapia, es decir, que simplemente que está jugando. Eso es, esa libertad del niño para jugar y para mantenerse activo. Y desde la Asociación Española contra el Cáncer, ¿qué tipo de recursos existen para apoyar a las familias que buscan integrar a la fisioterapia en el tratamiento de sus hijos? Bueno, desde la Asociación Española contra el Cáncer trabajamos sobre todo para que la atención de fisioterapia oncológica, ya no solo en adultos, sino también en el menor con cáncer, sea un derecho accesible y que sea gratuito para todas las familias que lo necesitan. Nos apoyamos, es cierto, mucho en otras asociaciones más enfocadas en el mundo infantil y adolescente, simplemente porque la prevalencia que hay en cáncer pediátrico pues es evidente que es más reducida. Hay unos entre 1.500 y 1.600 casos al año en España. El tema es que la supervivencia se sitúa más alta de lo que es habitual en el adulto. Estamos hablando del 82% de supervivencia a 5 años, con lo cual la cohorte de supervivencias de menores con cáncer va a ser cada vez mayor y van a ser adultos y adolescentes y niños que necesiten una asistencia, así como sus familias, para que puedan haber intervenciones y centros de fisioterapia adaptados a ello. Y también entendemos que hay necesidades particulares que las familias pues pueden necesitar en cierto momento y que podemos ofrecer ya no solo desde la fisioterapia, sino desde diferentes disciplinas, desde atención social, desde psicología, y entonces estamos coordinados para dar esa asistencia u orientar a pacientes y familias en todo ese proceso, sin dejarnos ninguna etapa. Y sobre todo teniendo conocimiento de cuál es la evidencia actual, de cómo se debe abordar este tipo de casos y qué se debe hacer en cada momento. Y para cerrar, Borja, ¿qué mensaje te gustaría dejar hoy a las familias que acaban de recibir un diagnóstico y no saben que la fisioterapia, bueno, pues también puede formar parte del camino? Bueno, yo a todas las familias y menores que estén empezando este proceso, en el desarrollo de este proceso, lo que creo que le diría lo primero es que existimos profesionales de la fisioterapia y de otros campos que queremos y podemos acompañarles en un proceso que sabemos que es complejo y es incómodo, que hay mucho miedo, hay mucha incertidumbre, y cuando llega ese momento de volver a la rutina, a lo que es realmente la vida,
pues es normal que pues se puedan sentir desbordados o que no sepan por dónde empezar, que es la gran pregunta que nos hacen muchas veces en nuestro servicio de atención telefónica o de atención directa. Entonces es muy importante, y yo les diría que deben saber que hay profesionales cada vez más preparados para acompañarles desde la fisioterapia y desde otros campos, y que aparte de acompañar, nosotros intentamos sostener y dar opciones para trabajar, y que no solamente la fisioterapia está ni debe estar en el momento en el que aparece el problema, sino que podemos anticiparnos a ese problema, también hacerle frente cuando aparezca, y también una vez que aparece y que nos genera un cambio en nuestra vida, sabemos cómo adaptar esa vida para que podamos alejarlo lo más posible y tener la mayor autonomía y salud que sea conveniente en cada momento. Excelente trabajo, desde luego, el que hacéis. Gracias, Borja, por compartir con nosotros tu experiencia, por abrirnos los ojos a la importancia del movimiento, del juego y del acompañamiento físico en la infancia con cáncer. Lo dicho, muchas gracias y un saludo. Muchas gracias a vosotros y un saludo. Y gracias también a quienes estáis al otro lado. Recordad que la Asociación Española contra el Cáncer ofrece atención gratuita las 24 horas al día, los 365 días del año, en el teléfono 900 100 036. También podéis encontrar más información y recursos específicos en contralcáncer.es. Gracias por escuchar. El cáncer se habla. Hasta pronto.